por qué hay tanto en Ricaute. El pequeño pueblo de Ricaute, ubicado en las montañas del norte del Valle del Cauca en Colombia, es un lugar muy singular, no solo por sus hermosos paisajes, sino también por su gente amable. Pero aparte de ello, hay una alta tasa de prevalencia del síndrome de X frágil entre sus mismos habitantes. Esta condición genética es la principal causa hereditaria de discapacidad intelectual en el mundo, la cual marcó a Ricaute con un apodo llamado el pueblo de los bobos. Sin embargo, esta historia de Ricaute va mucho más allá del estigma. Es una historia de resiliencia y de investigación científica en donde una comunidad ha desafiado la adversidad para construir un futuro de esperanza. Si quieres saber más acerca del síndrome de X frágil en este pueblo, quédate en este video. La historia del síndrome de X frágil en Ricaute se entrelaza con la vida del doctor Wilmar Saldarriaga, un ginecólogo y genetista que desde niño pasaba sus vacaciones en este pueblo. Desde muy temprana el doctor Saldarriaga notó la presencia de varias características físicas, mentales y muy particulares en las personas que habitaban en este pueblo. Él decía en una entrevista que él veía a las personas con una cara alargada, con las orejas grandes y que no lograba comunicarse de manera muy asertiva. La pregunta que resonaba en su mente y en la de muchos también era ¿por qué hay tantas personas diferentes en Ricaute? O como coloquialmente decían, ¿por qué hay tanto bobo en Ricaute? Vamos a ver por qué hay tanto tonto en Ricaute. La respuesta, ¿cómo la descubriría años más tarde? Y ya que saben los genes de las personas, en la época pues se tejían muchos mitos sobre la prevalencia de la discapacidad intelectual en Ricaute. Algunos hablaban de que había magnesio en el agua en la que tomaban, que era el consumo del chamico, que era una planta local, o algunos decían que era un tema de brujería. Sin embargo, ninguna de estas teorías satisfacían la mente del doctor Saldarriaga. Él logró pasar del mito a la ciencia realizando un viaje a este pueblo. Ya motivado por la curiosidad intelectual, él decide estudiar medicina en los años 90. Con la pregunta que lo había acompañado desde su infancia, pues empezó a resurgir con mucho más fuerza y mucho más rigor. Junto a un grupo de amigos, él emprende una investigación para descubrir la verdad detrás del misterio de Ricaute. El equipo viajó al pueblo tomando muestras de sangre de personas que se sospechaba que padecían del síndrome de X frágil. El análisis de los cromosomas reveló la respuesta. Todas las muestras que compartían la misma anomalía en el cromosoma X era una mutación en su extremo como si estuviera a punto de romperse. Entonces esta es la X y al final estaba muy delgado como si se quisiera romper. De ahí sale el nombre de X frágil. El hallazgo del doctor Saldarriaga y su equipo sacudió al mundo médico. La prevalencia del síndrome de X frágil en Ricaute era la tasa más alta registrada en un mismo pueblo y en un lugar tan pequeño. Era un enigma científico y una oportunidad única para estudiar la enfermedad. La noticia del descubrimiento llegó a oídos de la doctora Randy Hagerman, una eminencia en el estudio del síndrome de X frágil y la directora del Medical Institute of Mind de la Universidad de California. Ella, fascinada por el caso del doctor Saldarriaga, le propuso un proyecto mucho más ambicioso: estudiar a toda la población, incluyendo los inmigrantes, para comprender la herencia del síndrome. La carga psicológica del estigma y la exclusión, ya que le dieron el nombre de los bobos, pero en realidad fue un escritor toluteño llamado Gustavo Álvarez, en un libro que él escribió llamado El Divino, generó que durante épocas los habitantes de Ricaute, especialmente los que tenían síndrome de X frágil, experimentaran un impacto psicológico de exclusión y rechazo. El apodo del pueblo de los bobos trajo consigo estigmatización y aislamiento, afectando la autoestima y el sentido de identidad de las personas. Estaba haciendo una contribución al diagnosticar los pacientes con síndrome de X frágil. La carga psicológica se amplificó a nivel familiar, donde los padres a menudo sentían culpa y frustración, temiendo por el futuro de sus hijos y enfrentando el juicio de la sociedad. Además de abordar el estigma del pueblo, se podría explorar cómo este apodo afectó emocionalmente a los habitantes de Ricaute. Durante décadas, las familias enfrentaron rechazo y burlas que fomentó una cultura de aislamiento y silencio. La llegada de la investigación del doctor Saldarriaga transformó la percepción, facilitando una narrativa de aceptación y orgullo por el lugar, cambiándolo por vergüenza por orgullo. Un estudio sin precedentes desentrañado en este pueblo. El proyecto generó una verdadera hazaña científica, ya que involucró a 926 personas, casi la totalidad del pueblo.
y el doctor Saldarriaga, con mucha paciencia y mucha dedicación, recorrió casa por casa entrevistando familias y reconstruyendo la genealogía del pueblo. La investigación reveló un patrón sorprendente en el síndrome de X frágil, y había llegado a Ricaurte gracias a un colonizador que se involucró con una local, lo que él fue quien le transmitió este síndrome a través de una mutación genética por generaciones. Los resultados del estudio también obtuvieron un impacto muy profundo. Por un lado, permitieron que las mujeres portadoras del gen pudieran tomar una mejor decisión informada frente a la maternidad, brindándoles posibilidad de planificar su familia. Por otro lado, la investigación desmitificó las creencias populares sobre el origen del síndrome, reemplazando ese miedo y esa superstición por la ciencia. La influencia de la ciencia en la salud mental comunitaria, con un estudio de condición genética en Ricaurte, abrió un espacio para la psicoeducación. Esta herramienta permitió que las familias pudieran comprender mejor el síndrome y dando mejores recursos psicológicos para tomar estas decisiones informadas. Al entender la condición desde una perspectiva científica, muchas familias lograron reducir el miedo y la ansiedad y lo empezaron a reemplazar por un poco más de claridad y esperanza, lo cual es un cambio psicológico positivo. Transformando la realidad del síndrome de X frágil, el doctor Saldarriaga a lo largo de los años se ha convertido en mucho más que un médico para la gente de Ricaurte. Es un amigo confidente y un miembro de la familia. Su dedicación, su empatía ha creado un vínculo único con la comunidad, un espacio de confianza para las personas que se sienten escuchadas y comprendidas. Disfruto bastante ir a Ricaurte. Gracias al estudio genético masivo, la realidad del síndrome de X frágil en Ricaurte está cambiando. En los últimos años, solo 3 niños han nacido con esta condición, una señal muy alentadora del conocimiento y la prevención para marcar la diferencia. El pueblo, que una vez fue etiquetado con el nombre del pueblo de los bobos, se ha convertido en un símbolo de esperanza. La historia de la gente narra con sensibilidad y rigor científico la importancia de mirar más allá de los diagnósticos y de valorar la diversidad humana, de construir un mundo más inclusivo y compasivo. Con el descubrimiento y la visibilidad del síndrome de X frágil en los habitantes de Ricaurte, comenzaron a recibir apoyo de instituciones no solo nacionales sino también internacionales, lo que ayuda a mejorar sus condiciones de vida de toda la población. Esta transformación ha inspirado campañas de concientización sobre la discapacidad y sobre los derechos de las personas con condiciones genéticas en Colombia. Aún así, se está promoviendo un trato digno y la inclusión a través de esta investigación. La historia del Dr. Saldarriaga y su equipo puede enfatizarse como un ejemplo de la ciencia aplicada para el bienestar de una comunidad. En lugar de limitarse a publicar sus hallazgos en revistas científicas, él decidió regresar a Ricaurte para explicar los resultados, escuchar a más familias y trabajar junto a ellas en este enfoque, ayudando a la comunidad a generar un mayor valor y reconocer la importancia de la genética, transformando su percepción en lo que antes era algo negativo en algo positivo. Los habitantes de Ricaurte, algunos con síndrome de X frágil, han alcanzado logros muy significativos en su educación y en sus habilidades para la vida. Esto ha sido posible gracias a un esfuerzo comunitario de educación inclusiva y programas de apoyo que promueven la independencia. Hoy en día, con mayor acceso a la educación, con más apoyo familiar, las personas con síndrome de X frágil en Ricaurte han logrado desarrollar habilidades que permiten cierta independencia, lo cual es fundamental para un bienestar psicológico. La integración de estas personas en comunidades y la contribución a través de actividades simples como puede ser el reciclaje, algunos mandados, la convivencia diaria, les otorga un sentido de propósito y pertenencia, enriqueciendo tanto como su vida individual como la de sus familias. El caso de Ricaurte ha sido un punto de referencia para otros estudios genéticos en comunidades pequeñas y aisladas alrededor del mundo. Gracias a la colaboración entre el Dr. Saldarriaga y la doctora Randy Hangerman, la investigación en Ricaurte ha inspirado estudios similares, llevando con esperanza y conocimiento a otras poblaciones este impacto global. Este impacto muestra cómo una pequeña comunidad puede contribuir a la ciencia y mejorar la salud pública en todo el mundo. La visión y el futuro de Ricaurte hoy en día es un ejemplo de cómo una comunidad puede enfrentar
su pasado y reconocer los desafíos para transformar un estigma a una visión de esperanza. Los programas educativos sobre genética, y ahora Ricaurte se proyecta como un pueblo que abraza su diversidad. Si te ha gustado este video, te invito a que dejes un comentario, un me gusta y si puedes te suscribas a mi canal para poder seguir creando este contenido.